Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les agradezco infinitamente, como cada día de lunes a viernes a las 8 de la noche, en este webinario, en el cual hoy cumplimos 9 semanas completas. A partir de la siguiente semana ya no vamos a contar cuántas semanas llevamos. Esperemos que dure solamente mientras estamos en este tema de pandemia, a no ser que ustedes mismos lo vayan requiriendo. Sé que cada día nos escuchan y nos ven de otras latitudes, nos ven y conectan desde Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y algunos otros países de Centroamérica. Y bueno, espero que sea esto de la importancia para todos los profesionales de la salud. Estamos transmitiendo completamente en vivo en la plataforma Zoom y simultáneamente en el Facebook de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco infinitamente la oportunidad que nos dan de transmitir para llegar con más profesionales de la salud. Les recuerdo que quienes forman parte de algún colegio médico y quisieran una plática relacionada a un webinario especial, una plática especialmente para ustedes, nos pueden contactar a atención.mlc@gmail.com. Atención.mlc@gmail.com, sin acento la atención, y con mucho gusto preparamos alguna sesión para ustedes. ¿Qué pasa si no les dan el equipo de protección personal? ¿Qué pasa si estoy en el grupo vulnerable y no me respetan ese derecho en general? El día de ayer tuvimos una plática con el vicepresidente de la Asociación de Urgencias y Desastres del país, y si alguien me han hablado para decirme dónde pueden volver a verla, bueno, saben que la pueden volver en Facebook de Medical Legal Center o en el Facebook de Yo Soy Médico 17. Además, en el canal YouTube de Medical Legal Center. Así le ponen y va a aparecer un catálogo. Asimismo, estamos llegando a un acuerdo con CEMICA, que es el Colegio de Inmunología Clínica y Alergia. Ellos tienen un canal de televisión, un canal que se llama CEMICA TV, y vamos a transmitir también directamente simultáneamente con esa plataforma. Si alguna agrupación médica quisiera también que transmitiéramos de manera acompañados, con mucho gusto podemos hacerlo. También nos ayudan a contactar a atención.mlc@gmail. Les recuerdo que hoy es viernes y hoy Susana Hernández subió una cápsula relacionada con el tema del estrés para los profesionales de la salud, como lo hace el lunes, miércoles y viernes. Lo pueden ver en nuestro Facebook. La próxima semana, ya les voy a presentar a nuestro invitado, que ya lo tengo aquí listo. La próxima semana tenemos un programa prácticamente de mujeres, excepto el día 1, el día primero, tenemos al doctor Jorge Enrique Velarde. Él es del EGADE, que es la Escuela de Negocios, el Business School del Tecnológico de Monterrey. Vamos a tener también aquí al rector de este GADE para que nos hable qué están haciendo y cuál es la perspectiva económica. Y de ahí en adelante, afortunadamente, muchas mujeres. Marta Aces nos hablará de la pandemia, desajustes emocionales en el personal de la salud. El día siguiente tenemos a la maestra Ilana Boroboy. Ella nos hablaba por qué las dietas no funcionan, el tema de nutrición. Al día siguiente, por fin, a la doctora Hilda Romero. Ella nos va a hablar de la protección de las personas y el desarrollo científico para la atención y contención de la pandemia. Y cerramos el viernes con la doctora Sara Aguilar. Ella es adscrita al Instituto Nacional de Nutrición en el área de geriatría y fue presidenta del Colegio de Medicina Geriátrica a nivel nacional. Ella nos hablará de la medicina geriátrica ante el COVID-19. ¿Qué pasa con los adultos mayores en esta nueva realidad? El día de hoy para mí es un gusto, privilegio, contar con la presencia de un médico muy destacado en su carrera profesional. Él, déjenme decirles, él es médico, cirujano pediatra. Actualmente funge como presidente de la Asociación de Cirugía Pediátrica, es Asociación y Colegio de Cirugía Pediátrica, y además él ha sido director del Hospital
del Hospital General de Occidente en Guadalajara, del Hospital de Zapopan también, ha sido director. Y bueno, con una amplia trayectoria en su carrera como médico cirujano pediatra. Lo tuvimos la semana pasada, recordarán, en el foro de presidentes de agrupaciones médicas, y hoy lo tenemos afortunadamente nuevamente para hablarnos qué está pasando en la cirugía pediátrica con este tema de COVID. Y sin más preámbulo, les presento al doctor Antonio Gallardo Mesa. Doctor Gallardo, qué gusto saludarlo. ¿Sí nos escucha? Doctor Gallardo, si nos, ya lo escucho. Perfecto. Ya lo escuchamos, nomás no lo vemos. Ah, ok. Sí, ya aquí está. Ahora sí. Ya, ahora sí lo vemos y lo escuchamos, doctor. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Muy contento de estar con este gran foro de los seminarios de medicina legal. Y ya lleva, como usted dijo, 9 semanas. No debe ser nada fácil organizar estos seminarios, pero creo que por el número de participantes han tenido un gran éxito. Esperemos poder cooperar con ustedes y que los conceptos que yo pueda vertir sean del agrado y de utilidad para todos nuestros invitados. Así es, doctor. Y además yo quiero reconocer que todos los profesores que están aquí lo hacen completamente de manera altruista, sin compromiso en ninguna naturaleza más que el compromiso con el país y con los profesionales de la salud. Doctor Gallardo, lo dejo con el mejor público. Muy buenas noches. Muy amable. Ok, ya se ve la pantalla. Ya se ve perfecto, nomás le recomendaría agrandarla, hacerla en pantalla. Muy bien. Ya Bueno, está entonces, completa. buenas noches. Nuevamente agradezco a todos los participantes en este foro de medicina legal, de los webinarios de medicina legal organizados por el licenciado, y agradezco mucho su invitación. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la cirugía pediátrica en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Bueno, desde que empezó este programa de COVID, mucho se ha aprendido en los últimos 4 meses de COVID-19. Sin embargo, muchas cosas aún permanecen desconocidas. El SARS-CoV-2 es un síndrome, como sus siglas lo indican, el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus. Tiene un cuadro clínico muy bien caracterizado. Sin embargo, con el tiempo se han ido presentando algunas otras sintomatologías que en un momento dado han confundido un poco la presencia del diagnóstico de este cuadro. Inclusive aquí en México ustedes han visto que se han diagnosticado como neumonías atípicas. Doctor, Todo esto ha generado, y ahorita lo vamos a platicar, todo esto ha sido generado por realmente una falta de utilización de pruebas, tanto la PCR en tiempo real como las inmunoglobulinas. Pero vamos a ver cuándo pueden ser útiles unas y otras. O sea, doctor, voy a interrumpir un poco porque se escucha viciado su audio. Quizás sea que tenga un aparato muy cercano prendido, pero se ve muy bien, nomás se escucha un poco viciado, o quizás estar un poco más cerca de su computadora. A ver, ahí se oye mejor. Intentemos, doctor. Adelante, disculpe, buenas noches. A ver, déjame ver. Creo que sí, ya se oye un poquito mejor. A ver, ahí se oye un poquito mejor. Sí, ya se escucha mejor, de todos modos se escucha quizás un vicio, pero está en una computadora, una PC, ¿verdad? Sí. Bueno, adelante, doctor, adelante. Gracias. Entonces les decía yo que el cuadro clínico está bastante bien caracterizado, sin embargo ha venido presentándose algunas otras manifestaciones del síndrome, siendo lo más importante los síntomas respiratorios de grado más grave. No se conoce realmente con precisión su forma de dispersión a través de la población,
Y esto ha generado todo este problema de quédate en casa, de que si sirve, de que si no sirve, etcétera. Y ahorita vamos a ver algunas gráficas de por qué sí es muy útil el quedarse en casa. Algunos síntomas se conocen, otros síntomas se han presentado como por síntomas respiratorios de grado variable. El Kawasaki-like síndrome, que eso se ha venido observando sobre todo en los pacientes pediátricos, es un síndrome muy parecido al Kawasaki, que se puede presentar como un cuadro clínico de COVID-19. Y el síndrome de Ritac. El síndrome de Ritac es la respuesta inflamatoria trombótica aguda, que es un síndrome que ahorita vamos a ver algunas de sus características. ¿Cuál es el problema de este COVID-19? Bueno, pues que ha tenido unos efectos devastadores en el mundo. No solo a nivel quirúrgico, o sea, a nivel de la salud, sino también a nivel económico. Algunas gentes inclusive consideran que los efectos económicos a largo plazo van a ser muchísimo más severos que los propios efectos en la salud. Pero bueno, eso es algo que ahorita de momento no nos toca, pero que sí tenemos que estar al pendiente de ello. Simple y sencillamente nosotros en el Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica decidimos cancelar el Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica que se iba a desarrollar, fíjese, en septiembre, basados en dos conocimientos muy importantes. Primero, los apoyos de los diferentes laboratorios, de las diferentes universidades, de los hoteles, etcétera, no es que se hayan cancelado, simple y sencillamente nos dijeron, doctor, en estos momentos no sabemos qué va a pasar. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasaba con los médicos? Estamos viendo que, no le pongas, que diga, no le ponga alarma, perdón, estamos viendo que los médicos ahorita están teniendo una disminución de sus ingresos a nivel de la consulta particular. Entonces va a ser sería extremadamente complejo que los médicos gastaran dinero y dieran una prioridad a un congreso, aunque fuera dentro de 6 meses, cuando están teniendo disminución de sus ingresos hasta en un 70%. A ver, espérenme porque se mete aquí un poquito lo de arriba. Bueno, vean, ¿qué está sucediendo? Entonces, dentro de todo este proceso que estamos viviendo, pues que hay mucho conocimiento, porque hay una gran cantidad de información, como ustedes pueden ver. Una información, pero abrumadora. Prácticamente nos están bombardeando con información. Todos los días sale un seminario, una plática sobre el tema que estamos tratando, o bien sobre los temas de las diferentes especialidades. Entonces ya no sabemos para dónde voltear. Esto muchas veces lo que hace es que este gran conocimiento genera que la mayoría o gran mayoría de las personas se consideren que son expertos y empiezan a dar una gran cantidad de recomendaciones, cuando en realidad tenemos que crear nosotros en nuestras propias sociedades a nuestros propios expertos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ahorita yo en mi caso en particular, no me considero ningún experto? Estoy tratando de dar algunas de las cosas que yo pienso que se están produciendo en general dentro de la pandemia y en particular dentro de la cirugía pediátrica. Pero de todas formas, yo me estoy todo el tiempo asesorando por los epidemiólogos y los infectólogos del hospital, que realmente son los verdaderos expertos. Pero son pocos, y no toda la gente que se considera experta, toda la gente da recomendaciones y les saben todo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gran cantidad de información que nos sobrepasa muchas veces. Vean nomás lo que ha pasado en México. O sea, tenemos personas de otros países, y vean cómo en México, vean cómo en México tenemos vean la curva, a partir del 15 de marzo
empezó a aumentar la curva en una forma exponencial. Aquí, hasta el 24 de marzo, más o menos como por aquí, en México se empezó a hablar del programa de quédate en casa. Antes de esto, pues decían que no había ningún problema, que no iba a pasar nada, que nosotros íbamos a resolverlo básicamente. A pesar de que teníamos la historia de países como España, países como Italia, que tenían curvas de este tipo, pero muchísimo más atrás. Entonces, no tomamos en cuenta la historia natural de la enfermedad apoyado en otros países. Y vean cómo va la curva. Esto es hasta el 27 de mayo, pero emitido por el gobierno de México en el área de salud. Vean, van 78.023 casos contagiados, con un promedio más o menos de casos por día de 3.463 casos. Pero de casos nuevos, de 3.463 casos. Vean cómo va aumentando el número de casos nuevos, pero lo más increíble es la mortalidad. 8.597 fallecidos más o menos del 15 de marzo al 7 de mayo. O sea, en mes y medio, 8.597 fallecidos. Esto ya estaba sucediendo en España, más o menos como por aquí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal aquí nosotros? ¿Por qué no nos metimos en este asunto? Pues realmente no podemos saber. Vean cómo estamos en relación a otros países, y bueno, definitivamente Estados Unidos es de 1.699.126 casos, Brasil en segundo lugar, Reino Unido, Rusia. Total, hay un total hasta ahorita, el 27 de mayo, de 5.690.000 casos, de los cuales 355.000 han fallecido, y de los cuales en Estados Unidos es el mayor porcentaje de pacientes fallecidos. Nosotros estamos con 78.000 casos, de casos globales, y ahorita vamos a ver cuántos, bueno, ya les dije yo que hasta ahorita iban casi cerca de 9.000 pacientes fallecidos. Estamos exactamente igual, no tanto como en España, pero sí como en la ciudad de Madrid. Vean, en España, hasta esta fecha llevaban 27.000 muertos. En Italia 33.000, en Francia 28.000, en fin. Entonces, ¿qué pasó? Que no nos dimos, que no... A favor de alejar esta ventana, pero es que no sé cómo hacerlo. Bueno. Vean, la mitad prácticamente se concentra en 4 países. La mitad, vean. Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Rusia. Con un total de 5 millones, fallecidos 350.000 y recuperados la mitad, afortunadamente. De estos 5.690.000, a nivel mundial se han recuperado 2.350.000 pacientes. ¿Qué ha sucedido en México? En México tenemos la mitad de los pacientes en toda la República Mexicana se encuentran concentrados en 3 estados. Baja California, que es esta parte de aquí, Estado de México y la Ciudad de México, que es en esta parte de aquí, la mitad de los pacientes. Pero el resto del país, bueno, están aquí, más o menos para que vean. Yo estoy en Guadalajara, tenemos pocos casos realmente, comparado con la Ciudad de México y el Estado de México. Y muertes por entidad también se acumulan, la mitad en la Ciudad de México, Baja California, y aquí se suma Tabasco, que como ven en contagios, Tabasco también tiene muchísimos, es un poquito menos que Baja California, pero en muertes sí se suma a la mitad de los casos del país. Tiene un total, entonces, como les decía yo, de 8.597 casos. En el momento actual estamos exactamente igual que la ciudad de Madrid hace 10 años. Pero, ¿qué pasó con esto de muchas gentes dicen que si es útil o no es útil quedarse en casa, el programa quedarse en casa? Ven, esta gráfica que está muy interesante. Esto es al 28 de abril del 2020. Vean qué sucedió. La gráfica amarilla es un estimado matemático de lo que podría suceder.
Y vean, antes de quedarse en casa, venían más o menos la gráfica de los casos confirmados y del estimado matemático. Pero en el momento que se quedaron en casa, vean que más o menos se toma el tiempo de incubación de 4 a 5 días, que es más o menos lo que se sabe que tiene el tiempo de incubación del coronavirus, y más 7 días para el inicio de los síntomas que requieren hospitalización. Entonces es un promedio más o menos de 12 días. En el programa de quedarse a casa, vean aquí, por ejemplo, en marzo 28, aquí para el abril 8, son más o menos 5 o 6 días, y para abril 13, vean lo que sucedió. El estimado eran 968 casos en la parte más alta de la curva del estimado. ¿Y qué es lo que pasó? 361 casos. Esto es en el estado de Minnesota. Vean en el estado de Virginia. El estimado matemático, después de los 12 días, era de 2.335 casos. ¿Y cuántos tuvieron? Reales, 1.048. Entonces, esto nos dice que efectivamente el quedarse en casa tiene mucha utilidad. El no salir o el salir lo menos posible, el protegerse, el lavarse la mano, todo lo que ustedes saben que hay. Pero estos gráficos a mí me parecieron interesantísimos. Aquí hay otras gráficas de Colorado y de Ohio, donde estimados matemáticos. Aquí 1.632, y más o menos para este, eran alrededor, estaban pensando en alrededor de 2.500 casos para esta fecha. Y aquí 1.612, estaban esperando aproximadamente bien como 2.500 en el estado de Ohio. Pues definitivamente el programa de quedarse en casa definitivamente es útil. Aquí no se ha hecho un estudio parecido. ¿Qué sucede con lo del tanto se ha dicho de que si las pruebas, de que si se hacen, que si no se hacen, etcétera? Bueno, nomás aquí esta es una, seguramente muchos ya las conocen. Bueno, entonces esta es la PCR en tiempo real. Vean ustedes cuando se empieza a hacer positiva, en el periodo asintomático, más o menos entre el cuarto, quinto día empieza a hacerse positiva, se hace completamente muy fácil de detectar a los 14 días y luego empieza a desaparecer hasta los 28. Y la IgM, o sea, no podemos estar haciéndoles pruebas en el periodo asintomático y en el periodo siguiente, sino hasta cuando empiezan los síntomas de la IgM, vean cómo empieza a subir la IgM y luego baja para los 21 días. Esta es la razón por la cual debemos de quedarnos en la cuarentena entre 14 y 21 días. Vean como aquí más o menos el día 15 ya prácticamente van disminuyendo de una forma rápida. Y la IgG empieza a elevarse a los 14 días, más o menos, y permanece hasta los 35 días y aparentemente todavía no se sabe bien si va a quedar inmunidad permanente o no va a quedar inmunidad permanente. Como ustedes saben, hay algunos casos de recidiva en algunas ciudades que ya aparentemente habían salido de este problema, como en la ciudad de Chile. Doctor, seguimos teniendo problemas con el audio. Quizás le recomendaría hablar más fuerte o estar más cerca del micrófono. Pero se escucha, pero creo que podría mejorar. Disculpe que lo haya interrumpido. No, al contrario. A ver, ¿ahí me oye mejor? Mucho mejor. Ok, perfecto. Discúlpenme. Bueno, entonces decía yo que si juntamos la PCR en tiempo real con la IgM y con la IgG, tenemos una positividad apenas del 79% en los primeros 7 días. Entonces, esto más o menos justifica el por qué no se hacen tantas pruebas a todos los pacientes. Si los tomamos y juntamos los tres, es 97% a partir de los periodos de los síntomas y de 15 a 39 días, y entonces el 100% de positividad si juntamos a los tres. Pero vean cómo va disminuyendo, obviamente, porque como ven acá, la PCR alrededor de los 14 días empieza a disminuir, entonces ya la PCR no va a ser útil después de los 14 días, o sea, el 45% apenas. La IgM va a ser muy positiva y la IgG también. Pero si juntamos los tres, vean ustedes cómo el 100% no va a ser útil para el diagnóstico. Entonces, el SARS-CoV-2 es una pandemia que definitivamente ha cambiado al mundo en todos los aspectos.
Desafortunadamente, como les decía yo, hay una sobreoferta de pláticas de todo tipo. O sea, no nomás de esto, sino de todo tipo. ¿Por qué? Pues porque tenemos, afortunadamente, tenemos que dar nuestro comunicado del legado científico. Y la tecnología virtual nos permite esto. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque yo he visto, bueno, ¿qué va a pasar con la tecnología virtual? Bueno, mucha gente dice que vamos a cambiar a los congresos, los cursos y algunas gentes, inclusive consultas de tipo virtual. Esto lo pongo en interrogación porque esto puede ser peligroso. Ustedes saben que ver un paciente virtual, eso no es lo ideal, definitivamente no es lo ideal, pero bueno, en estos momentos a lo mejor nos está ayudando un poco. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia en cirugía pediátrica hace algunos años, para que tuviéramos más asistentes a nuestro congreso, generamos un congreso virtual que era muchísimo más barato. Pero ¿qué sucedió? Pues que sí se inscribía mucha gente, porque en lugar de pagar 5 o 6 mil pesos del congreso, pagaba 1,000 pesos, tenía su diploma de asistente al congreso, pero ¿cuántas gentes realmente oían el congreso? Pues realmente pues los menos, se hicieron nomás 2 congresos virtuales, adjunto al congreso presencial, porque realmente nos dimos cuenta que no había una verdadera presencia de estas gentes y realmente nomás se conectaban pues por tener el papel. Pero entonces yo esto lo estoy viendo ahorita en los cursos. O sea, yo ahorita tenemos todos nuestros cursos, tanto de la universidad, de nuestros alumnos, como de nuestros residentes, pues virtuales, tenemos cursos virtuales. Pero yo me he dado cuenta, pues porque veo las cámaras, ¿verdad? Cuando les hago alguna pregunta, pues muchas veces ni están en ese momento, se fueron al baño, o están distraídos, o nomás prenden para tener la asistencia y ya ni siquiera se presentan. Ayer precisamente estábamos en mi oficina, estaban dando una plática a los residentes de pediatría sobre crisis convulsivas, muy interesante además. O sea, no solo es que el ponente sea muy bueno, sino que es también importante la presencia y era una plática con videos de crisis convulsivas. Y en eso llega a mi oficina uno de los residentes para que yo le firmara un alta. O sea, digo, ¿por qué me traes un alta ahorita en lugar de estar escuchando eso? ¿No? Entonces se distrae muchísimo. No estamos acostumbrados, la verdad, no estamos acostumbrados todavía a tener cursos y pláticas virtuales. Esto yo creo que va a venir con el tiempo. Y por otro lado, bueno, pues también disminuyen los costos de los congresos. Eso también es importante. Pero ¿qué pasa con las residencias y las escuelas de medicina? Aquí están en Tierra, ¿qué está pasando? Bueno, las escuelas de medicina, pues no hay como estar enfrente del paciente. Hace una semana comentaban algunos de los que era muy importante la presencia, sobre todo en las especialidades que son de tipo quirúrgico. Yo creo que es tan importante en unas como en otras. No es lo mismo ver un paciente a través de un libro, a través de un caso clínico, a través de un seminario o una computadora, a verlo al paciente en vivo, ahí enfrente del sinodal o del maestro que está enseñando cómo es el abordaje de ese paciente, etc. Obviamente mucho más en cirugía. En cirugía pues se necesita ser completamente presencial. Entonces, residencias y escuelas de medicina virtuales definitivamente no van a caber aquí. No, definitivamente desde mi punto muy personal de vista, no van a caber. Pueden ser complementarias, más no totales a través de esto. Tienen que ser completamente presenciales, tanto la cirugía. No hay ningún programa que supla al estar enfrente del paciente en cirugía, ni tampoco en medicina. O sea, no hay ningún programa que lo supla. Puede haber simuladores y puede haber, en fin, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo, está ya aquí yo quiero hacer a los que vieron aquella película de Sully, dice el piloto ese que aterrizó en el río Hudson en Nueva York, bueno, que acuatizó y que afortunadamente salvó a toda la tripulación. Cuando hacen la simulación, dicen que sí podía haber llegado al aeropuerto, no sé si se acuerdan. Bueno, entonces él, después de una serie de cuestionamientos, dice, ¿cuántas veces hizo usted la simulación para poder llegar al aeropuerto?
Y creo que le hicieron como 20 veces la simulación. Entonces yo, en ese momento, con mi experiencia de haber volado quién sabe cuántas horas, la decisión fue la correcta porque ahí están las vidas de todos de todos mis pasajeros, están completamente vivos. Entonces, una simulación nunca va a sustituir a la presencia de operar a un paciente junto con su sinodal, junto con su maestro, o de ver un paciente con una enfermedad junto con tu maestro. En relación a la carga viral, no hay una relación directa, hasta ahorita no se sabe bien entre la viremia y la severidad del cuadro clínico. ¿Qué va a depender aquí? Va a depender de muchas cosas, pero la principal, ¿cuáles son las condiciones del paciente? La edad, como ustedes saben, mayores de 60 años, comórbidos como la diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades inmunológicas, enfermedades inmunocomprometidas como leucemias, cáncer, etc. Estos son lo que realmente va a tener relación en la viremia y la severidad del cuadro clínico. Entonces, en realidad, lo que sucede en los pacientes que no tienen ningún grado de ninguna comorbilidad es una respuesta a la infección. ¿Cómo voy a responder yo como paciente a la infección? Entonces, en los niños, que es mi campo, que desafortunadamente vemos muy pocos pacientes, y ahorita vamos a ver una casuística de niños. ¿Cómo se mide esto? Está calculado por la medición de los niveles hemáticos de interleucina 6. Pacientes que no tienen estas comorbilidades, pero que tienen un cuadro clínico severo, generalmente es una respuesta exagerada a la infección medida por niveles hemáticos de interleucina 6. Entonces, síntomas moderados detectan menos viremia que en pacientes críticamente enfermos. Entonces, en pacientes que tienen una respuesta exagerada a la infección, que es el síndrome de Ricard, por ejemplo, tienen niveles elevadísimos de interleucina 6. La PCR, que es la reacción de polimerasa en cadena en tiempo real para detectar SARS-CoV-2, está dividida en polimerasa RNA dependiente, la detección de la nucleoproteína y la detección de la cápsula. Esto se encuentra tanto en líquido peritoneal como en secreción nasal, en secreción alofaringe, en secreción bronquial. Y inclusive se ha encontrado en heces fecales. Pero no sabemos, por ejemplo, si hay una reacción de la polimerasa RNA dependiente en el líquido peritoneal o de la nucleoproteína o de la cápsula. Entonces todavía no se sabe bien, no se sabe exactamente bien qué pasa. Vean ustedes, en la secreción nasal hay menos cantidad de virus RNA que en el líquido peritoneal. ¿Por qué? No se sabe, porque inclusive si se hace una dilución 10 veces del líquido peritoneal, todavía permanece positivo el virus del RNA del COVID-2. Pero no sabemos qué parte es esta. No sabemos si es esta o si es esta. Hasta ahorita, según lo que... Porque esto va en relación a la cirugía. Este es un artículo hace poquito, uno de los médicos cirujanos pediatras que nos va marcando las pautas de lo que decía. No hay ningún artículo que realmente diga que se puede o no se puede operar una laparotomía o una laparoscopía, porque no encontramos realmente. Y a los pocos días apareció este artículo del Annals of Surgery, de este italiano, Federico Popolini, en el cual encontró esto. Entonces, sugiere que la cantidad del virus en el líquido peritoneal es mayor y entonces hay algunas cirugías que se deben de evitar, sobre todo las cirugías laparoscópicas que no son de urgencia. ¿Cómo deben de estar los hospitales COVID? Hay que otorgar facilidades y recursos con protocolos universales de precaución, protección del equipo de salud, esto es fundamental, tanto de los cirujanos, las enfermeras, los anestesiólogos, los camilleros, el personal administrativo. No podemos
permitir que nuestros equipos de salud se vayan contaminando, porque luego quién va a atender a los pacientes, y esto lo sabemos todos, sabemos que está pasando, según algunas estadísticas, casi el 40%, por lo menos aparentemente, de las personas contagiadas, no muertas, pero las personas contagiadas de COVID son del equipo de salud. En la semana pasada el doctor nos pasó unas diapositivas, perdón, el licenciado nos pasó unas diapositivas que verdaderamente nos conmovieron a todos los que lo vimos, de todo el personal de salud, tanto de enfermería como de médicos, que han sido afectados e inclusive fallecidos por el coronavirus. Hay que preparar el hospital adecuadamente. Aislamiento de los quirófanos, o sea, tenemos que tener de alguna forma el quirófano que va a ser COVID o los quirófanos que va a ser COVID deben estar aislados del resto de los quirófanos. Yo sé que en estos momentos habrá hospitales que es prácticamente imposible. No se puede por las características de los hospitales, pero bueno, hay que buscar la forma. Si es posible tener flujos de aire laminar, equipo de protección para el personal suficiente, y esto va a colación porque no se debe de operar pacientes que no sean urgentes, porque se está acabando el equipo de protección para el personal. Gobles, careta, guantes dobles, bata impermeable, traje de protección adecuado cuando sabemos que es paciente COVID positivo. No el que es COVID sospechoso. El COVID positivo necesita el traje completo de equipo de protección personal. Los que son sospechosos o que ni siquiera se sabe, porque llegan por una apendicitis, pero no sabemos, basta con esto, bata impermeable, guantes dobles, careta, gobles, y bueno, obviamente todo el personal de los que manejan la vía aérea, esos probablemente ellos, por más seguridad, sí requieran el traje de protección adecuado. Y de ser posible, de alta en el mismo día, esto obviamente va a depender de la cirugía, del paciente, del hospital, etc. La laparoscopía, ¿hacer o no hacer? No se sabe exactamente el mecanismo fisiopatológico hasta la fecha de la excreción del SARS hacia el líquido peritoneal. Son mecanismos desconocidos. No hay datos certeros de la carga viral en la laparoscopía en el líquido peritoneal, aunque sí sabemos que hay virus, o por lo menos partículas virales, en el líquido peritoneal. Según este artículo, que es de mayo, el 17 de mayo del 2020, o sea, es muy reciente. Pues se encuentran, no se sabe bien si hay datos certeros, en los diferentes líquidos corporales y tampoco en las diferentes fases en las que se encuentra la enfermedad. No existe información de cómo pasa el virus a la cavidad peritoneal. Sí sabemos que hay, porque como les puse en una de las diapositivas, si diluimos el líquido peritoneal 10 veces, seguimos teniendo virus o partículas virales, seguimos detectando. Los pacientes con síntomas respiratorios leves o moderados, secundarios al COVID-2, tienen una carga viral presente en el líquido peritoneal. Y ahora, por lo tanto, esto produce un aumento del riesgo de contagio del grupo quirúrgico. Entonces, hacer o no hacer la laparoscopía, eso sí ya depende de cada hospital. En mi hospital no está prohibido, no se hace. Vean ustedes en este artículo del Journal of Pediatric Endoscopic Surgery, publicado ahora recientemente. Vean, todas estas asociaciones cirujanas de la Gran Bretaña, coloproctología de Gran Bretaña, endoscopía del tracto intestinal superior de Edimburgo, el Royal College of Laparoscopía, Royal College de Médicos Cirujanos de Glasgow, Royal College de Cirujanos de Irlanda, nos hacen las siguientes recomendaciones. Precaución con la formación de aerosoles e infecciones, tanto en la vía aérea como en el líquido peritoneal. Este nivel de riesgo no está claramente definido, como les he venido diciendo. Por lo tanto, el equipo de protección personal es de suma importancia, sobre todo los que van a manejar la vía aérea. Entonces, aquí, bueno, esto hay que irlo aprendiendo, porque, por ejemplo, ayer o antier llegó un paciente ahí en el hospital, una niña con estenosis de esófago, totalmente sana, normal, con una enfermedad por reflujo, con una hernia hiatal de más del 20-30%, una estenosis con un esófago corto adquirido, y nos metimos a hacerle una endoscopía.
sin el equipo de protección personal. Bueno, pues, o sea, todo el equipo como debe de ser, ¿no? Finalmente se manejó parte de la vía aérea, se manejó todo el esófago, etcétera. Y fíjense, con todas estas cosas que estoy diciendo y que se supone que tenemos un protocolo en el hospital, pues no lo hicimos. Y resulta que al día siguiente, una de las enfermeras que había estado en contacto con la niña los 2 días previos, resultó positiva para COVID. Entonces ahora todo el mundo anda, obviamente a la niña se le mandó a hacer estudios, etcétera, pero como vieron, al principio pueden ser negativas. Entonces es un error que está sucediendo y en muchos lugares está pasando eso. ¿Cuándo vamos a indicar la paroscopía? Casos en los que el beneficio sobrepasa el riesgo de infección viral por transmisión. ¿Cuáles son esos casos? Pues no, realmente yo no encuentro ninguno que haya un beneficio. Buscar terapia no operatoria abierta. Y ahorita vamos a ver un poquito del apéndice en niños, bueno, en general, tratada con antibióticos. Procedimientos de urgencias. Esto se puede hacer en lugares en los que el laparoscopista tenga una amplia experiencia para hacer procedimientos de urgencias, sobre todo vesículas, apéndices, etcétera, pero necesitan equipo especial para, no solo para aunque el paciente no sea COVID positivo, nomás por el hecho de entrar a urgencia, necesita un equipo especial para ingresar a la vía aérea y para cuidarse de la aspiración del gas del peritoneal. Necesita una válvula especial para aspirar el gas. No nomás es poner en el troca el equipo del aspirador. Entonces necesitan válvulas especiales y las incisiones deben ser perfectamente acopladas a los trócares para que no haya fugas, o sea, lleva todo un protocolo. Para fines prácticos, todo paciente que entra en quirófano son COVID positivos y entonces, fíjense, a pesar de todo esto, nosotros cometimos ese error. Obviamente cuando no tenemos los exámenes, porque en México hasta hace poquito, hasta hace una semana, autorizaron, no sabemos por qué, no autorizaban las pruebas de la IgG y IgM. Claro que ya vimos cuándo pueden ser útiles. No son útiles al principio, pero aún así las autorizaron hasta hace una semana. Nunca, realmente no había una explicación para eso, ¿no? Lo mismo la PCR. La PCR, que sí es mucho más positiva más tempranamente, en lugar de invertirle dinero para que hubiera esas pruebas en todos lados, no había las suficientes, porque eran aparentemente muy caras. Pero en fin, son cuestiones políticas y ya no me voy a meter en eso. Vean ustedes en esta publicación de la Sociedad Europea al 13 de mayo de 2020, de 576,000 casos de COVID confirmados, el 2% nada más se encontraba en niños menores de 15 años. Distribuidos de la siguiente manera, vean, 3,700 de 0 a 4 años, 3,360 de 5 a 9 años y 4,900 de 10 a 14 años. El total son 2% nada más. Nosotros los pediatras tenemos la fortuna de que no estamos realmente en mucho contacto con los pacientes con COVID, a diferencia de los médicos de adultos, de los internistas. En nuestro hospital tenemos ahorita muchos casos y tenemos pacientes y tenemos médicos que ya están realmente cansados porque el trabajo para tratar COVID es extremadamente intenso, con un equipo que no deja respirar, que molestan los gobles, que no podemos salir, en fin. Realmente yo tengo que levantarme y darle todos mis respetos a estas personas, a estos médicos que están entregando por los pacientes una forma desinteresada, sobre todo los internistas, los cirujanos, etc., ¿no? Nosotros los pediatras estamos como la segunda línea, o sea, estamos al pendiente de entrar a ayudar en el momento en que ya no haya suficiente personal médico para poder ayudar. Pero nosotros, vean ustedes la casuística, 2% nada más en niños. La transmisión vertical materno-fetal no está demostrada, por lo menos hasta antes de esta publicación.
Sin embargo, estudios recientes no la han podido descartar así totalmente la transmisión. Por lo tanto, hasta ahorita debe hacerse la madre COVID positiva, el recién nacido, debe ser tratado con todo el equipo de protección. Desde la asociación recién nacido que se tiene que intubar, pues tenemos estas cajas especiales para intubación, en fin, todo completo, madre con COVID positivo, porque no está completamente demostrada la transmisión materno-fetal. Como les decía yo al principio, se sabe mucho, pero todavía falta muchísimo para aprender de lo que está sucediendo en COVID. Les decía yo que la transmisión oral fetal, portadores asintomáticos, niños y adultos, puede ser persistente en la muestra rectal, aún después de que la muestra nasofaríngea sea negativa. Por lo tanto, precaución, hay que tener cuidado en pacientes que sean asintomáticos para el manejo de neonatos y familiares de niños asintomáticos. Por eso, todo paciente que llega al hospital para entrar en una intervención, de la que sea, debe considerarse que es un COVID positivo y tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Se ha encontrado la transmisión oral fetal. Y vean qué sucede con el espécimen, los diferentes especímenes. Lavado bronquial volar, 93%. Cepillado bronquial, 46%. El esputo, 72%. Y lo que más se hace, que son estos dos, el nasal y el faríngeo. Vean cómo el nasal, apenas 2/3 partes de los casos lo detecta. O sea que hay 1/3 parte de los casos que es positiva y que el lavado nasal o el hisopado nasal va a salir negativo. Entonces, esto es lo que ha hecho que se vaya haciendo la contaminación. Por eso al principio les decía, no sabemos realmente cómo es exactamente la transmisión. Ustedes han visto esos videos de la aerosolización, del estornudo, del canto, de la voz, etcétera, que algunas gentes dicen que es 1,5 metros, 2 metros, no hay estudios perfectamente demostrados que son hasta 4 metros que pueden llegar las gotitas de flujo. Bueno, entonces vean ustedes cómo en sangre casi no se detecta, en ese es 30%, y ya como vieron en el líquido peritoneal también se puede detectar. ¿Cuáles son las recomendaciones del Colegio Americano de Cirujanos en cirugía pediátrica? Es decir, yo tomé esto porque pues esto nos agarró de sorpresa, realmente no sabíamos, y bueno, de alguna forma nosotros en el hospital, junto con la doctora Lorena Velarde, hicimos un protocolo para tratar de manejar a estos pacientes. Entonces, suspender toda cirugía no urgente, pacientes asintomáticos. ¿Por qué? Porque todos los pacientes asintomáticos ponen en riesgo de contraer COVID al personal de salud. No sabemos si este paciente que se va a operar no urgente tenga o no tenga COVID, tenga o no tenga. Entonces, por eso se debe suspender. Hay que hacer manejo ambulatorio cuando se necesite operar y el postquirúrgico, manejo ambulatorio, del postquirúrgico cuando sea posible, y limitar las visitas a pacientes operados. Hace poquito me hablaba una de las alumnas que quería entrar a una de las cirugías y dice, no, definitivamente, y ahorita no estamos en estos tiempos, no se puede entrar. En el quirófano está exclusivamente el personal necesario, ni uno más, ni uno menos. ¿Por qué las cirugías no urgentes se difieren? Porque tenemos que resguardar el equipo de protección personal limitado a los pacientes con COVID o por lo menos con sospecha de COVID. Si empezamos a operar a todos los pacientes que no sean urgentes y vamos a estar utilizando el equipo de protección personal, entonces no lo vamos a acabar. Los pacientes y sus familiares pueden ser portadores asintomáticos y entonces contagiar a otros. Por eso las cirugías no urgentes se deben evitar. Y todo el personal de salud es necesario para el cuidado de pacientes infectados con COVID-19. Y esta es la parte fundamental de lo que estamos tratando de
de hacer patente. Tenemos que cuidarnos nosotros entre todos, porque si no, ¿qué va a pasar con los pacientes? Los ventiladores del quirófano, en un momento dado de urgencia, pueden ser necesarios para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Hace algunos, al principio de cuando más o menos, como por el 20-24 de marzo, cuando por lo menos aquí en Jalisco el gobernador decretó el quédate en casa, aparentemente había suficientes ventiladores, teníamos un hospital, varios hospitales COVID de la Secretaría de Salud, tenían ventiladores todas las camas, monitores, todo, pero no pensamos, o no pensaron en ese momento en el personal. No es lo mismo manejar un paciente de terapia intensiva que un paciente de terapia intensiva con COVID. O sea, es completamente diferente. O sea, yo no he tenido no he estado manejando pacientes COVID, pero sí he oído y me han platicado que es una cosa realmente estresante, es muy difícil y la gente se acaba cansando. Entonces no tenemos el suficiente personal, aunque haya la cantidad de pacientes. Entonces, una de las razones por las cuales el programa de Quédate en Casa, como vieron esas gráficas en los 4 estados estos de la Unión Americana, es precisamente para que la curva se aplane y acabemos probablemente todos contagiados. Pero aquellos que vayamos a ser graves tengamos cabida en los hospitales para que podamos ser tratados. Esa es la razón de la curva, de aplanar la curva. ¿Cuáles son las en cirugía pediátrica las que sí ponen en riesgo la vida, que se necesitan operar? Bueno, la obstrucción intestinal aguda, como la malrotación intestinal, el volvulus, que es un cuadro clínico agudo en un niño chiquito de meses de edad, que llega con una gran distinción. La hernia inguinal estrangulada, la estenosis hipertrófica del píloro, si la sabemos que la tiene, no lo podemos mandar a su casa porque no puede comer. La invaginación intestinal que no responde a un hidroneumbuenema, eso se tiene que operar, no hay otro, se tiene que operar. Con todas las precauciones. La perforación intestinal como la enterocolitis necrosante, trauma de abdomen con hemorragia o heridas penetrantes, isquemia como la torsión testicular o una torsión de ovario, se tiene que operar, eso no hay de otra, o pierde el testículo, pierde el ovario y se va a poner con problemas serios, o bien isquemias de extremidades por trauma o iatrogenia, anomalías congénitas, que hay muchas anomalías congénitas, atresias de tubo digestivo como el esófago, duodeno, yeyuno, ilio, colon, la malformación anorrectal, que es una especie como de atresia de tubo digestivo, y la enfermedad de Hirschsprung. Estas dos, enfermedad de Hirschsprung, se debe no corregir la malformación, pero sí se debe hacer una derivación intestinal en cualquiera de las dos para evitar que el paciente vaya a fallecer por un problema de eso. La apendicitis aguda, que ahorita vamos a ver algunos datos de esto, y la ingestión o aspiración de cuerpo estaño. Si tenemos un paciente que ingirió una pila, que es muy frecuente, eso nosotros lo vemos, esas pilas de botón, que las ingieren y se quedan y se atoran en el esófago, ese niño, si no se interviene inmediatamente con endoscopía, es factible que en las siguientes 3 o 4 horas perfore el esófago, produzca una mediastinitis o inclusive, si es más alta, produzca una fístula traqueosofágica a una fístula hacia la aorta y produce un sangrado masivo. Entonces, esto es muy importante. O bien una aspiración de cuerpo extraño en los bronquios, que esté obstruyendo la vía. Apendicitis. ¿Por qué apendicitis? Porque ese es, permítanme un segundo. Apendicitis. ¿Por qué apendicitis? Porque es lo más frecuente que hay de cirugías de urgencia. Individualizar de acuerdo al hospital. Si es un hospital COVID, pues hay que tratar de buscar o mandarlo a un hospital no COVID, o bien, si se tiene que operar y llega ahí, hay que hacer pruebas. PCR si es factible en tiempo real, un ataque de tórax por lo menos, que eso es rápido, y en prácticamente todos los hospitales puede haber una tomografía de tórax. También eso va a depender del número de camas. No nos vamos a agotar el número de camas que pueden ser, sobre todo en un hospital COVID, para pacientes COVID por una apendicitis. Y equipos todos los pacientes que entran al quirófano, tengan o no tengan antecedentes, tengan o no tengan
tag de tórax normal o no, tenemos que entrar con el equipo de protección adecuado. ¿Por qué? Si ustedes me van a preguntar, ¿por qué? Y nosotros hicimos eso, realmente no, todavía ahorita no me lo puedo. Evitar aerolización durante la intubación, evitar aerolización durante el procedimiento laparoscópico con válvulas especiales para extraer el equipo, el gas del líquido de la cavidad abdominal, y evitar anestesia general en pacientes con posible enfermedad respiratoria a través de bloqueos, etc. Es útil en hospitales con capacidad suficiente para observación por más de 24 horas. Pero en las apendicitis, manejo no operatorio, el diagnóstico es clínico, por ultrasonido y portal. Sin embargo, el diagnóstico de una apendicitis, ¿cuál es? Histopatológico. Muchas veces cometemos el error de dejar pacientes, no el error, pero manejamos pacientes no operatorios de apendicitis, que esto no es ahorita con el COVID, esto se ha incrementado más con el COVID, pero muchos de esos pacientes no eran apendicitis. Entonces, esto a mí me deja un poquito de duda si el manejo no operatorio de la apendicitis realmente está útil o no. Ejemplos de casos que sí se retrasan puede ser perjudicial, cirugías oncológicas, atresia de vías biliares. Ustedes saben que la atresia de vías biliares, conforme van pasando los días, el paciente puede caer en insuficiencia hepática y morir el paciente. O bien entrar en un estado de ya no operabilidad y ya ni siquiera poder llegar a un drenaje de abscesos, enfermedad inflamatoria intestinal sin respuesta al manejo médico. Colocación de accesos venosos centrales, sobre todo para problemas oncológicos, las hernias estranguladas o encarceladas, colestectomías sintomáticas con colelitiasis. Y gastrostomías si es necesario para el alta en pacientes. Nosotros vemos muchos pacientes neurológicos que necesitan alimentarse a través de una gastrostomía y entonces hacemos eso. Y electivos que representan un mínimo riesgo para el paciente, vamos a tener retiros de accesos venosos, hernia asintomática, reconstrucción de pared torácica, en fin. Esos son ya que no se pueden diferir muy fácil. Es importante los parámetros clínicos y marcadores biológicos para diferenciar entre afección sistémica por infección y la sepsis. 10% de los pacientes con COVID puede preceder una sintomatología digestiva como diarrea o náuseas, por lo menos en niños. Eso se ha visto. Nosotros no lo hemos visto porque no hemos tenido pacientes. Además, fíjense, el COVID no aumenta el recuento de glóbulos blancos ni la neutrofilia, a diferencia de la sepsis. Más bien, estos pacientes cursan con linfopenia del 80% de los pacientes con COVID. Hay trombocitopenia en los casos de peor pronóstico, con frecuente elevación del número de la ferritina sérica. Esto es el síndrome de Ritac. Es una respuesta inflamatoria trombótica aguda severa, síndrome de Ritac. Hay trombocitopenia severa, linfopenia, frecuente elevación del número de y elevación de la ferritina. Procalcitonina en sepsis es un parámetro fundamental. Todos ustedes saben que es uno de los reactantes de fase aguda casi específicos para septicemia. Sin embargo, en el COVID no se eleva, 95% menor de 0.5 nanogramos por mililitro. Y la proteína C reactiva elevada en sepsis y COVID, las dos, es como un marcador de fase aguda, que mientras más elevado esté, tanto en la sepsis como en el COVID, nos va a dar mayor pronóstico, peor pronóstico y gravedad. Ya nomás para terminar, les quería comentar, nosotros hicimos un protocolo, la doctora Lorena Irene Velasco del Diseño, que es cirujano pediatra, y está ahí en el Hospital General de Occidente junto con un servidor, elaboramos este protocolo, y lo pueden encontrar aquí, en esta página, que es la página del Servicio de Pediatría del Hospital General de Occidente. Vean ustedes, así es, esta es la página, si entran aquí, y aquí donde dice documentos, ponen COVID, y aparece todo lo que se ha publicado de COVID desde que empezó esta pandemia hasta ahorita. Y pueden encontrar todos los documentos que hay. Y específicamente comentando el trabajo que hicimos la doctora Velarde y un servidor, en guía básica en el manejo de los pacientes quirúrgicos pediátricos en contingencia de COVID. Pero hay infinidad de artículos.
Si ponen inclusive aquí cirugía, en todos los primeros artículos va a aparecer todo lo relacionado a cirugía en COVID. Si ponen neurología, aparece todo lo relacionado a los primeros, aparece todo lo relacionado a alteraciones neurológicas en pacientes con COVID. Pero si quieren saber todo lo del COVID, aquí está. Esta es la página. Esta es, pediatriahgo.org. Bueno, esta es la... Bueno, muchas gracias. Espero que más o menos completé la hora. Espero que les haya servido, que haya sido de utilidad esta plática. Como les digo, yo vuelvo a decir, yo no soy ningún experto. Traté de hacer una recopilación de lo que yo he leído, pero yo sigo los lineamientos en el hospital, los lineamientos del infectólogo y del departamento de epidemiología del hospital. Ellos hace unos días llegó un paciente que nos recibieron con una apendicitis complicada, venía de Puerto Vallarta, hospital COVID, y dijeron, es un paciente COVID sospechoso, tenemos que manejarlo como tal, tuvo que entrar al área de COVID, para el catéter se tuvo que poner todo el equipo de protección, en fin, como si fuera un paciente COVID. Finalmente se le hicieron sus pruebas y todo, y salió la PCR negativa, y entonces ya pasó al área al piso normal. Pero así es como se está manejando. Yo sigo las recomendaciones del Servicio de Epidemiología y Infectología Pediátrica del hospital. Entonces, hay que tratar de hacer eso. No queramos ser expertos de algo a lo que no nos dedicamos. Sigamos las indicaciones de nuestros epidemiólogos, de nuestros infectólogos o de nuestros colegas cirujanos pediatras, cirujanos generales, etcétera, que se están dedicando más a esto. Pues muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario, encantado de resolverla. Perdón por un poquito por el eco, espero que sí se haya podido escuchar adecuadamente. Mejor un poco, pero sí tuvimos muchos señalamientos del tema. Doctor, ¿nos ayudaría a dejar de compartir su pantalla? Es un botón rojo que dice dejar de compartir para estar solamente nosotros. Y le voy iniciando con algunas preguntas. Tengo a Juan Olmos. El doctor dice, buenas noches, este lunes llegó una niña de 6 años de edad al IMSS donde laboro, con cuadros abdominal, su diagnóstico apendicitis. Fue intervenida por cirugía pediátrica. Al día siguiente evoluciona con dolor y distensión abdominal. Se indica deambulación presentando al día siguiente aleteo nasal y dificultad respiratoria. Se toma tele de tórax y TAC reportando imagen sugestiva de COVID, falleciendo ese mismo día en la noche. Bueno, sí, está perfectamente demostrado que un paciente con COVID que se opera, las posibilidades de mortalidad aumentan hasta en un 40-50%, que fue lo que le pasó a esta niña. Esta niña probablemente con ese cuadro clínico debieron de haber tomado, nosotros lo que hacemos en el protocolo es PCR si se puede y si no TAC. Esa niña seguramente tenía una tomografía alterada porque al día siguiente no creo que de un día para otro se haya puesto, o sea, sí se exacerba el cuadro clínico, pero sí ya traía problemas respiratorios. De acuerdo. TAC previa en todo paciente que llega de fuera, que van a operar, como no es fácil la PCR, entonces una tomografía. De acuerdo, la doctora Sandra Ferra nos pregunta, ahora regresando a la nueva normalidad, ¿hay un protocolo para reiniciar la atención de los pacientes, para reprogramar a los pacientes de cirugía pediátrica? Es una pregunta muy interesante y que ahorita de momento no la podemos contestar porque todavía no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad. Como ustedes vieron en las primeras diapositivas, por lo menos en México, la curva sigue ascendente. En Nueva York la curva ya va de bajada, pero en México la curva sigue ascendente. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a regresar a la normalidad. Ok, pero bueno, en teoría estaríamos así ya reiniciando el 1 de junio. Entonces, de ser así, habría que pensar en sí, en elaborar un protocolo de esta naturaleza. Quizás sería interesante, a no ser que antes de esa fecha emitan un nuevo decreto el presidente para este tipo, pero por lo que entiendo, a partir del 1 de junio ya entramos por lo menos en cirugía sin restricciones. El doctor Jesús Cetina nos pregunta, ¿cuáles serían sus recomendaciones para papás en caso de tener un paciente pediátrico con positivo a COVID y requiriera una cirugía de apéndice, por ejemplo, un pediátrico?
Bueno, ese paciente con apendicitis con COVID positivo, si es posible dar manejo no operatorio, o sea, si tienen las primeras fases, entonces, porque está, eso sí, en muchos artículos dicen paciente que se opera de bueno, cualquier cirugía que tiene COVID positivo, se exacerba el cuadro de COVID. Pero si es una urgencia, no se puede hacer un manejo no operatorio, se tiene que operar. Y decirle a los papás pues, que está en un riesgo mucho mayor que cualquier otro paciente de apendicitis sospechoso de COVID. Si es COVID positivo, sí es muy riesgoso, no hay nada que hacer, o sea, no hay ningún tratamiento, no hay ningún tratamiento, como ustedes saben todavía, para tratar el COVID. Hay infinidad de cosas que se dicen, pero ninguno es así específico. Todavía. Muy bien, ahí te varias preguntas, nos vamos a ir un poco rápido, doctor. El doctor Carlos, para atender todas. Carlos Estrada, ¿cuál es el manejo posoperatorio de un paciente pediátrico con COVID positivo? Bueno, pues va a depender de la cirugía. Si es, bueno, pues lo más frecuente pues es una apendicitis, pues igual que cualquier otro paciente. Si es COVID positivo, pues tiene que estar en el área de COVID, tiene que manejarse más que nada la protección al personal de salud y el manejo normal de un paciente posoperado de lo que sea. O sea, si lo operan de una colostomía porque tiene una malformación rectal, bueno, pues tratar de hacerlo lo más rápido posible, iniciar la vía oral lo más pronto posible. Si es una apendicitis no complicada, pues también tratar de darlo de alta lo más pronto posible. En fin, si no tiene síntomas respiratorios, si es COVID positivo y tiene síntomas respiratorios, pues se hará la cirugía, se le dará el manejo a la cirugía especial, a la cirugía que se haya hecho, y el manejo de los terapistas en relación al cuadro respiratorio. O sea, tenemos que ver los dos puntos de vista, la cirugía por la cual entró y el problema del COVID. Muy bien, el doctor Roberto Sanhuesa, doctor Gallardo, en mi ciudad, en Concepción, en Chile, a todos los pacientes les hacemos la prueba de PCR COVID en su preoperatorio de urgencia. También a los pacientes en que hemos reiniciado su cirugía electiva. Es un comentario. Tenemos, dice, ¿cómo abordar, el doctor Mario Flores, cómo abordar a los padres cuando requieren, está programado, se difiere la cirugía por el riesgo de COVID y no lo entienden los padres? Dicen, es que cómo estás reprogramando la cirugía, cómo explicarles que es mayor el riesgo de contagio que el beneficio de la cirugía. Bueno, si están en un hospital COVID, definitivamente no se debe. Pero si ellos están muy insistentes y todo, bueno, pues los pueden llevar a un hospital COVID, que diga no COVID, tomarle una PCR, porque es una cirugía programada, tomarle una PCR, tomarle una tomografía, esperar unos días, probablemente tomarle unas inmunoglobulinas, y si todo esto está negativo, entonces ya se puede operar sin mayor problema. Ok, el doctor José Arturo Chávez dice, muy bien, el hecho de que ahora hablemos de COVID y las diferentes especialidades, cuando el H1N1 se manejaba todo en conjunto, obviamente es distinta enfermedad, diferentes circunstancias. Felicidades de Josefat. Zárate, ¿usted qué opinión tiene de la consulta online? Bueno, pues no, o sea, legalmente es riesgosa. O sea, no podemos ver un paciente online y cobrarlo y dar recomendaciones si no vemos al paciente. Precisamente uno de mis hijos tenía un problema dermatológico y le mandé las fotos al dermatólogo, porque además no vive aquí, vive en otro lado, a un amigo dermatólogo, y me dijo, pues bueno, pues yo creo que es esto, pero tendría que verlo, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Y legalmente pueden meterse en problemas, tengan mucho cuidado, si dan indicaciones y dan tratamiento de algo que se parece a lo que los papás nos están diciendo, pero si no vemos al paciente y es completamente diferente, podemos cometer un error grave. Entonces, por eso yo les decía, la consulta, hijo, está muy difícil ahorita hacerla online. Muy bien. Nos vamos a ir más rápido porque tenemos varias preguntas. Doctor Sandra Ferra dice, buenas noches. Entonces, después de los 14 días, hasta el 50% de las pruebas para la detección por PCR pueden ser falsos negativos. Entendí que la especificidad de dicha prueba va disminuyendo. Sí, claro.
la especificidad, permítanme un segundo, según el cuadro, la PCR, permítanme tantito. Sí, ¿verdad? Sí, sí. La Ok. PCR va disminuyendo, haciéndose, pues, se eleva en los primeros del tercero, cuarto día, en la parte asintomática, alrededor del 14 está en el 100%, y luego a los 28 días ya se hace negativo. Pero entonces ahí tienen las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas están positivas ya para la IgG al 100% después de los 20-21 días. La IgM va disminuyendo también, como cualquier marcador inmunológico. Pero Ok. sí, la PCR sí va disminuyendo, no se hace Muy bien. positiva y luego se hace negativa. Muy bien. Según este artículo del Clinical Infectious Disease de unos autores de China. Por eso les digo, yo no soy experto, nomás sigo las indicaciones de mis epidemiólogos. Y bueno, este artículo a mí me pareció muy interesante para poder entender, o sea, desde que hay que hacerle, por ahí uno de los panelistas, de los participantes preguntaba, una de las preguntas, de las pruebas. Bueno, pues sí, sí se pueden hacer las pruebas, pero aquí en México, pues no, les digo que hasta hace una semana y media liberaron las pruebas. Antes en el ABC las mandaban creo que a un hospital de Estados Unidos. Y luego se los prohibieron. Hasta 15, 20 días después ya los dejaron que se hicieran aquí por uno de los laboratorios creo que. De Entonces, acuerdo. casi mes y medio no se dejaban hacer pruebas y nunca daban una explicación de por qué. Ok, doctor, todavía nos quedan varias preguntas y tenemos poco tiempo. Entonces vamos a ir adelantando, tratando de contestar en poco tiempo. Tengo a la doctora, para poder contestar a más gente, la doctora Estela de Ciudad Juárez nos pregunta, ¿cuándo considera que deberían de regresar los estudiantes de medicina al internado? Por ejemplo, aquellos que le asignan a cirugía pediátrica. Pues ya eso realmente es cuando ya las autoridades liberen esto, o sea, no, es difícil también contestar esa pregunta. Cuando las autoridades digan ya se puede, bueno, pues entonces ya empezaremos a recibir a los muchachos otra vez del internado, porque los residentes están trabajando. Ok, muy bien. Alma Leticia Vázquez pregunta, hasta el momento, ¿cuántos niños, yo sé que el número es difícil, pero quizás en proporción a un dato, ¿cuántos niños han sido infectados y de esos infectados, cuántos han fallecido? O sea, ¿qué porcentaje llegan a fallecer? ¿Tiene el dato? No, pues como vieron ahí en Europa, el 2% de los niños están infectados y en China hay un artículo muy interesante de Wuhan, nada más un paciente murió de COVID en Wuhan. Realmente en Wuhan las medidas son extraordinarias porque hay creo que 350 muertos donde empezó el problema, a diferencia de Estados Unidos que hay 100,000. O sea, no sé, o sea, ya son muy estrictos o no sé qué pasa, pero... De acuerdo. Ahí va, doctor. El doctor Eva Mendoza, doctor, ante el desconocimiento del estado de salud, ¿considera que sería importante usar siempre el equipo de protección personal completo? Bueno, no. Por lo menos guantes, careta, gogles, doble guante de los gruesos, y bata impermeable, por lo menos. Si eres anestesiólogo y vas a meterte en la vía aérea, definitivamente, si es sospechoso, hay que usar todo el equipo de protección completa. Porque es todo un protocolo, como ustedes lo saben. Ponerse un equipo de protección lleva todo un protocolo y quitárselo otro protocolo igual. Es bastante Ok, complejo. muy bien, le manda saludos Eduardo Velázquez, que fue su residente. También felicidades de la doctora María Rosa Carmen Posadas del estado de Toluca, el estado de México. Muchas felicidades de varios médicos. A ver, Luis Pérez nos pregunta, los que usamos lentes es muy complicado el uso de gogles. A veces no es posible que se adapten por el tamaño y en los que se logra se empañan y termina uno por quitárselos. ¿La careta como alternativa la considera suficiente para protección? No. O sea, si vas a manejar la vía aérea o vas a hacer una laparoscopía, necesitas los gogles que no tengan hoyos, que sean, pues buscar la forma de que tus lentes, si usas lentes,
puedan quedar en los gogles, porque si es la paroscopía, ya vieron la cantidad de virus, de partículas virales que hay en el líquido peritoneal, o vas a usar la vía aérea, vas a meterte a la vía aérea, entonces sí necesitas el equipo completo, si es COVID positivo. Si es nada más sospechoso, no tiene ningún problema respiratorio, viene por una apendicitis, etcétera, tiene un ataque normal, o si tuviste la fortuna de poder hacer una PCR y está negativa, entonces con doble guante, con tus lentes normales, o que ahí sí la careta te puede servir. Inclusive la careta es también complicada, ¿eh? No es fácil. Y bata impermeable, eso sí es importante, bata impermeable. Ok, el doctor Luis Pérez dice, en provincia son muy pocos los laboratorios que realizan pruebas de COVID. En cuadros abdominales agudos sugestivos de apendicitis en niños, en muchas ocasiones solamente dependemos de la biometría para el diagnóstico. La ausencia de neutrofilia y la linfopenia son suficientes para descartar el cuadro de apendicitis agudo. Bueno, ya ustedes saben que la apendicitis es un diagnóstico clínico en la gran mayoría de las veces. El cuadro clínico es sugestivo, característico, y no tiene ningún otro, pues entonces sí se debe de operar como apendicitis en un paciente sospechoso, no comprobado de COVID. Si puedes hacer el ATAC, bien, y si no, bueno, pues entonces protégete al máximo, nada más. Si no puedes hacerle una tomografía porque en el hospital no lo tienes, si no tienes las pruebas, entonces protégete al máximo. Pero el diagnóstico es clínico de apendicitis. Muy bien, doctor, hay una página que hace un momento señaló como para generar información, el de Pediatría HGO, si mal no recuerdo. Con mucho gusto. .pediatriahgo. Ok, la vamos a poner un poco aquí, pero también le voy a sugerir y que está en las redes sociales para que nos la pueda hacer llegar la página y la publiquemos y que más gente pueda acceder a ella si usted está de acuerdo. Sí, claro, por supuesto, es una información que es para todos, o sea, nosotros hemos ido alimentando esa página, pero es para todos. Ustedes van a ver ahí la gran cantidad de artículos. Todos los días estamos subiendo artículos de COVID en esa página. ¿Cómo se llama la página, doctor, otra vez? ¿Nos la puede poner? www.pediatriahgo.org. Ok, ya está publicada en la parte del chat para quienes están conectados. Para los que no se han conectado, los que no se conectaron hoy y que quieran, nosotros la vamos a publicar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, tanto de Medical Legal Center como de Yo Soy Médico 17, para que más personas tengan acceso, no solamente quienes están ahora escuchando, sino cualquier otra persona tenga acceso a esta página, si usted me lo permite. Pues, doctor Gallardo, como siempre, agradecido, muy agradecido con usted de habernos ayudado mucho con este webinario la semana pasada, esta semana también, y agradecer a todas las personas que nos escucharon y se conectaron el día de hoy. ¿Algún mensaje adicional que quiera dar, doctor? No, pues muchas gracias y les recuerdo lo que les dije desde el principio, no quieran ser expertos, apóyense de sus infectólogos y de sus epidemiólogos y en sus sociedades nombren a alguien que se dedique, que nos vaya dando las directrices. Muchas gracias, buenas noches, que tengan un lindo fin de semana a todos. Muchas gracias, yo les recuerdo el programa de la próxima semana. Tenemos el próximo lunes a Jorge Enrique Velarde, él es delegado de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, el lunes. El martes tenemos a Marta Aces, ella nos va a hablar de la pandemia, desajustes emocionales con el personal de la salud y sus repercusiones familiares. El miércoles tenemos a Ilana Boroboy Gurgitz, ella nos va a hablar de el tema de alimentación, un mito que tiene que ver la alimentación con las tallas. El jueves por fin tenemos a la doctora Hilda Romero, protección de la persona en desarrollo científico para la atención y contención de la pandemia. Y el viernes cerramos con broche de oro con la doctora Sara Aguilar con el tema de medicina geriátrica ante el COVID-19. Ella es adscrita al Instituto Nacional de Nutrición y nos hablará de todos estos temas. Como ven, nuestro programa de la próxima semana casi femenino, excepto por el lunes.
Las felicito. Les recuerdo esta plática del doctor Gallardo está grabada y se subirá a redes sociales en unos minutos. Estará disponible en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y en YouTube de Medical Legal Center. Les recuerdo, hoy es viernes y tenemos una cápsula de Susana Hernández en nuestras redes sociales. Yo les agradezco mucho y también a Yo Soy Médico 17 que nos haya dado la oportunidad de transmitir desde su Facebook para llegar a más profesionales de la salud. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Recuerden, tenemos un invitado especial de EGADE, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, que nos hablará de las perspectivas económicas del sector salud. Para usted, profesional de la salud, muchas gracias. Hasta mañana a las 8, hasta el próximo lunes a las 8 en punto. Muchas gracias. Buenas noches.